ideas delirantes, las alucinaciones y la desorganización. ¿En qué enfermedades? ¿En qué enfermedades? En esquizofrenia, cuando están en episodio. ¿De acuerdo? En trastorno bipolar, en episodio maníaco. Entonces, el episodio maníaco se caracteriza por un exceso de dopamina, ¿sí?, a nivel de las neuronas. ¿Qué tengo que hacerle desde el punto de vista de medicamentos? No he podido bajar la dopamina de aquí. Lo único que tengo elementos es para bloquear la dopamina. Y entonces doy un medicamento que bloquee la dopamina. ¿Okay? En primera instancia, el medicamento que se dio fue un antipsicótico, pero vamos a llamar que no fue así, pero vamos a decir que fue el Aldol, porque es de los más viejos. Entonces, el Aldol es un medicamento que me bloquea la dopamina. Qué padre, ¿no? Ya me bloqueó la dopamina. ¿Qué se preguntaría? ¿Qué efectos secundarios? ¿A dónde? Pero si le bloqueó la dopamina en otras áreas del cerebro y en otros, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiende? Esa es la primera pregunta. Ok, ya le quité la psicosis. Pero el Aldol bloquea la dopamina de manera indiscriminada. ¿Qué va a pasar? A, la dopamina tiene diferentes vías. Una vía es la vía del sistema límbico, o sea, de las emociones. El exceso de dopamina en el sistema límbico me da la psicosis. Si yo bloqueo la dopamina en el sistema límbico, ¿qué me pasa? Me quita la psicosis. ¡Qué bueno! Pero tengo un sistema cortical, o sea, de la corteza. La dopamina en la corteza me da la atención, me da la energía, me da el placer, ¿sí? Si yo le bloqueo la dopamina a nivel cortical, ¿qué me produce? Depresión. Y me producen los síntomas negativos. Los síntomas negativos de la enfermedad son la hueva. La hueva. ¿De acuerdo? Entonces, una hueva por medicamento. Y claro, lo tengo con Aldol para que ya no tenga la psicosis, pero le estoy exigiendo que trabaje. ¿Sí me entienden? Había un antidepresivo que yo tomé hace como 10 años que me quitaba la hueva, me quitaba la tristeza, me volví una persona. Ajá. Yo tengo un negocio que me me olvidaba de mis obsesiones, que era muy obsesivo. Ajá. Se llama clorimipramina. Okay. Y luego me la cambiaron por imipramina. Ajá. Y he preguntado en el seguro porque yo tomo medicamento del seguro. Ajá. Me dicen que ya no la tienen, que es mala o No. La clorimipramina es el mejor medicamento antidepresivo y antitocoso que existe. Pero desafortunadamente nada más la hace un laboratorio. No. Y se aprovecha. Y entonces el medicamento para dosis así más o menos estándar te viene saliendo como 5,000 pesos al mes. Inaccesible. Ya no tiene paciente, pero nadie le ha entrado a ese medicamento. Nada más lo hace Novartis. Y es excelente ese medicamento que me dice. es lo máximo. Pues sí. Pero bueno. Entonces, si yo le bloqueo la dopamina a nivel cortical, hago la hueva. Ya tiene mucho sueño. La apatía. 3. Existe otra vía de la dopamina que se llama la vía, ¿qué le ponemos? Del sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal es el sistema que coordina mis movimientos. ¿De acuerdo?
Si yo tengo bloqueada esa vía, voy a tener Parkinson. Ajá. Si yo manejo con el aldol a un cierto número de pacientes, el 70%, les voy a producir Parkinson medicamentoso. Y entonces el paciente ya no tiene alucinaciones ni ya no está psicótico, pero está con hueva y parkinsonizado. ¿Sí me entienden? Entonces, el aldol es un medicamento muy bueno, pero... ¿ok? Y por último, hay una vía que es en el hipotálamo, que tiene que ver con la prolactina. La prolactina es proleche, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la hormona que hace que haya leche. Y entonces el paciente, inclusive siendo hombre, puede secretar leche. Qué gacho, ¿verdad? Sí se quedó así, ¿qué onda? Mucho medicamento. A ver si no tiene. Ahora, el aldol es el medicamento antipsicótico más viejo, ¿sí? Pero con efectos más, pero es más barato. La industria farmacéutica, que no, nada más están de buenas ondas, ¿verdad? Pues han intentado hacer medicamentos, se han logrado hacer medicamentos mejores, pero pues a veces inaccesibles económicamente. Una pregunta que es así, viendo los efectos que tiene el aldol normalmente, ¿si es cierto que puede producir en algún paciente acaticia? No, no. Eso es lo contrario, ¿no? Muy común. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la caticia? La acaticia es un efecto extrapiramidal que, bueno, los pacientes le llaman caminitis. Ajá. Y la caminitis es que yo esté así todo el tiempo, no por ansiedad, no pueda pararme y esté parándome y regresando y esté acá Y haciendo mil cosas. Me siento y me paro y me voy para acá y estoy. Esa es la caminitis. La caminitis es terriblemente, afecta terriblemente, uno se siente re mal con la caminitis, ¿de acuerdo? Y además el familiar también se marea, ¿no? Acá, los que se quejan muchas veces son los familiares de la caminitis del paciente. No, el aldol da acaticia. Okay. No puede dar. Casi siempre a todos les da acaticia. Te digo que un 60-70%. Bueno, ante estas circunstancias hay nuevos medicamentos, ¿sí?, que hacen que nada más se trate de bloquear la dopamina en el sistema límbico y no en todos los demás sistemas. Ese es el objetivo, encontrar el medicamento que no nos dé todas estas cosas, porque la psicosis es terrible, ¿sí? Quedar en psicosis es lo peor que puede haber, porque además esta psicosis generalmente, porque hay gente que dice, ay, la psicosis, qué padre vivir en un mundo fuera de la realidad. No, la mayoría de los que tienen la psicosis la sufren. La sufren. Porque aunque sea Dios, aunque sea Dios, estoy angustiado, estoy agitado. Como la de los aeróbics, que hagan aeróbics, y no, madres. Bueno, espérame. No, te voy a decir. Hay una etapa, y ahorita, que se llama, y eso lo vamos a ver ya cuando vemos el trastorno bipolar, la manía. Y hay una etapa que se llama hipomanía. Aquí sí te acepto eso que estás comentando. ¿Sí me entiendes? Ahí sí te acepto la hipomanía, te acepto. Yo quisiera, y eso es lo que se quisiera, tener a la mayoría de los pacientes en hipomanía. Estaría padre. Porque la hipomanía, por definición, es alguien que sí está funcionando, pero tiene elevada su energía. Pero la está usando para bien. ¿Sí me entienden? Ahora, el paciente bipolar, depresión, hipomanía, manía. El bipolar tipo 1
¿De acuerdo? Que ya vamos a hablar que es tipo 1 y tipo 2 después. El bipolar tipo 1 puede pasar hipomanía y puede pasar luego manía. Y entonces es cuando sufren ellos, ¿sí? O bien tienen un alto riesgo de producirse accidentes. Porque estoy tan bien que me agarro un arrancón de 300 kilómetros en el periférico. Con las consecuencias a terceros y a mí mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, con las consecuencias. Entonces, sí, y esta es la controversia. ¿Te dejo en hipomanía? Ahora, si eres un paciente tipo 2 que nunca has hecho manías y tienes más tendencias a las depresiones, te dejo en hipomanía. ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero si eres un paciente tipo 1 que si haces manías, dejarte en hipomanía es peligroso. ¿Sí? Tengo como que decir, no te vayas a ir. Ahora, al final de cuentas, y esto es así, el paciente pues, es el que decide. ¿Por qué les voy a decir lo siguiente? Entonces llega una señora, tiene 60 y casi 70 años de edad, ¿sí? Y debuta en la enfermedad bipolar hacía 10 años. O sea, es de inicio tardío. Generalmente la enfermedad bipolar se empieza como a qué edad. No, desde los 20. Sí. ¿La esquizofrenia desde cuándo? Desde los 20 también. Entonces, un término de edad promedio es 20 años. Pero esta señora debutó en la manía a los 50 años. Entonces llega así literalmente. Cada que ha tenido manía, ha ido a la cárcel. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y no es francesa para que la liberen rápido. No sé que me tomen closetina, pero bueno. ¿Ok? Entonces va a la cárcel siempre porque en una ocasión, como estaba en manía, vio que llevaban a un delincuente los policías y fue con los policías en manía y les dijo, no, dejen sus derechos humanos del paciente, déjenlo porque lo tenían agarrado, suéltenlo, y se empieza a pegarle a los policías. Sin saber, manía, que había hecho el fulanito ese, ¿no? Ella se le hizo fácil decir, voy a defender los derechos humanos del delincuente. ¿De acuerdo? Y entonces se fue a golpes con los policías. Y lo llevaron al bote. En otra ocasión fue porque se peleó con un vecino. Y la llevaron al bote. ¿De acuerdo? Bueno. En esta ocasión llega la señora y me dice, estoy deprimida. No me importa. Prefiero estar deprimida que maníaca. El único objetivo que yo le pido para la consulta es que no me deje ir a la manía. La depresión me la aguanto, dice. ¿Ok? Y ese es su objetivo. Así llegó. Porque las consecuencias que he tenido de la manía son terribles. ¿No? Entonces la paciente llegó, la empezamos a manejar para la depresión, fue mejorando y empezó en un estado hipomaníaco. Y en el estado hipomaníaco dijo, qué bien, estoy re bien. Señora, pero usted me dijo que no se iba. No, qué manía ni qué nada, estoy re bien. Así es como debo de sentirme. Señora, pero usted me dijo que no. ¿Sí? Habíamos hecho un pacto cuando todavía no estaba tan hipomaníaca, de que si la veía maníaca, la iba a traicionar. Esa fue la palabra, señora. Si la veo maníaca, la traiciona. Sí, doctor, usted es el mejor doctor. Cuando empieza la hipomanía, los hijos dicen, doctor, ya está agarrando pista. Así siempre se pone, ya va para allá. Bueno, entonces les digo, tráiganla y digan, llega la paciente y dice, no, doctor, estoy re bien, mire, el medicamento. No. ¿Qué le parece lo siguiente? La interna. Vamos a ver todos los médicos a definir si usted está mal. Si no está mal, la dejamos sin medicamento y la damos de alta en una semana. Ok, acepto. Y entonces el día que se internó, llegó creo que gritando, Aviña para el director y ya desde ahí dijeron, ¿no? Yo no la vi el viernes que se internó. El sábado en la mañana me hablan y me dicen, doctor, su paciente está terrible. Y voy a verla. Hijo de la chingada, tú eres el cabrón. Así, ¿eh? Cuando yo lo había conocido, era una persona que no decía groserías. ¿Sí? Te voy a romper la madre, Capilina. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Sí? Tú me traicionaste.
¿pero qué pasa? Es que me quise tomar un café, salir a tomar un café, y no me dejaron, hijos de la chingada. Y entonces la viejita se ponía como con 5 camilleros. Ya sé quién. Ya, no, pero nada más me suelten y te voy a romper la mano. Así. Eso ya no era hipomanía. ¿Sí me entiendes? Era hipoaviña. ¿Pero cómo se llama esa manía? Hipoaviñamanía. No, ¿cómo se llama? Porque no estaba psicótica como tal, porque no tenía ideas delirantes, Manía. no tenía alucinaciones, no estaba desorganizada. Manía neurótica. No, se llama manía disfórica. Encabronada. O sea, era episodio Y un mixto. error de juicio cabrón. Porque yo, si no hubiera tenido palabra conmigo, porque él llega y luego me va a insultar y se me va a ir a la yugular. Si yo hubiera estado bien, me hubiera dicho, doctor, mire, no me dejaron salir. Porque yo inmediatamente, que yo ya sabía que iba a haber problemas, inmediatamente que me llamaron fui. Entonces llega el jefe el lunes, y el jefe no le gusta tener pacientes internados involuntariamente. Y entonces me dice, oye, Carlos, yo no veo que esté psicótica tu paciente, ¿no? Yo no, está maníaca. No es así, ¿no? Así no es. Porque a mí ya me dijo miles de insultos, pero no es así porque dice ella que así es porque es veracruzana, ¿no? No es así porque, oiga, está mal porque todo, no, yo soy así, siempre he sido así, yo soy de Veracruz, hijo de puta, y así. Bolovanes. Demasiado porque cuando la soltaba, le decía, a ver, ven para acá sin hasta el nombre. Y yo me hacía para atrás, y porque sabe jiu-jitsu o algo así, entonces me ponía así con maniobras. Esa paciente estaba en una manía disfórica, ¿no? Entonces, esa idea, y ella cómo dice que se estaba sintiendo. Bien. Bien. Estoy perfectamente bien. Y los hijos dicen, esa es la manía. Ya, así se empieza. Así, no, así está. Y así está. ¿Sí? Y entonces alguien comete una injusticia, o ella cree que alguien está cometiendo una injusticia, y se va a agredir a ese alguien. ¿La dejamos así sin medicamento? Ella se siente súper bien. De verdad, ella dice que está súper bien. Ella ya había pedido que cuando estuviera así, se le traicionara. Para no hacerle el cuento largo, acabó con terapia electroconvulsiva, le fue re bien, ¿sí? Pero luego se nos fue a depresión. Eso es lo malo, ¿sí? Luego se nos fue a depresión. Ahorita está en un tratamiento en donde ya parece que está nivelando la depresión, y me vuelve a decir, no me deje caer la mano. Cuando salió, hasta las gracias dio. Gracias. Cuando ya estando internada, ya empecé a hablar, oiga, la tuve, gracias. Ya cuando dije, ya. ¿Sí? Es la diferencia. Por lo tanto... Pero eso cuando es manía disfórica, entonces. Sí. Pero cuando no es manía disfórica, cuando es manía placentera, Es muy cuando raro. haces cosas que te sientes... Estás sin hipomanía. felicidad, Estás sin hipomanía. Vuelvo a decir, estás sin hipomanía. Si no estás psicótica, estás placentera, no estás sin hipomanía. ¿Sí me entiendes? Aunque vayas a 100 kilómetros por hora en la carretera. Ah, no, entonces ya empieza. Bueno, sí se llama hipomanía todavía, pero ya estás empezando a presentar riesgos ante tu persona y ante los demás. El principal riesgo que se presenta es gastos. Sí. Entonces el que tiene una tarjeta de crédito ya se amoló. Cuando te acabas todo el dinero, pero te sientes feliz, o sea, feliz. Pero ya tu juicio ya no está bien. ¿Sí me entienden? Ya tu juicio ya no está bien. Ya te estás dañando, porque al final vas a decir, ya debo 2 millones de pesos, como les digo aquí. Fui feliz, pero ya no. Cuando se te acabe. Desafortunadamente, en el trastorno bipolar, que ya lo vamos a hablar, la manía no es eterna. Y la mayor parte del tiempo los pacientes están en depresión. Queremos encontrar el estándar donde el paciente esté estable. Un paciente me decía, y esto es terrible, ¿no? Se creía Dios, el Dios que, y ya le quitamos la manía y llega, ¿cómo estás? Mal, ¿no? ¿Por qué? Por su culpa. ¿Por qué? Yo era Dios. Ahora soy un pinche mortal. ¿Sí me entiendes? O sea, soy un pinche mortal que no acabó ni la primaria.
¿Por qué no me dejó en manía? Pues te hubiera dejado en manía y hubiera sacado en la cárcel o muerto. ¿Sí? Porque ese Dios iba y entraba a los templos que no eran cristianos y se peleaba con los de ahí. Ajá. Fue a una de judíos y lo sacaron, pero... ¿sí? ¿Sí me entiendes? Porque estás interpretando mal, ahí sí ya estás ya estás distorsionando la realidad. Ajá. Por eso, ahora sí que la línea entre la psicosis y no psicosis es también muy fina. Hay una pregunta para cuando se quiera hacer una red de apoyo con familiares, ¿cuáles son los focos más frecuentes, aparte de los gastos? Porque esa línea tan fina que hay entre la hipomanía y la manía, sí. La familia es la que tiene que empezar a ver también los focos, porque ahí es donde se nos van. Los gastos es muy importante, Ajá. ¿no? Este paciente ya está gastando de más. 2, las repercusiones sociales que está teniendo. Ajá. En el trabajo, si tienes trabajo, empiezas a hallar disfuncional porque dices, no, yo lo arreglo todo. Yo, órale, estoy trabajando 20 horas diarias. ¿No? La disminución en la necesidad de dormir. Oye, ya no está durmiendo, ¿qué pasa? Ajá. Llego a las 3 de la mañana y a las 5 ya me desperté con una energía como si nada. Digo, qué padre si fuera todo organizado y ordenado. Pero cuando empieza uno a manejar excesivamente, con exceso de velocidad, con riesgo, a gastos, y a empezar a no tener juicio, pues es cuando ese es el problema. ¿Sí me entiendes? Ahora, el hecho de que en depresión te la pases tan mal, no quiere decir que te tengamos que tener en manía. Lo que quiere decir es que hay que hacer el esfuerzo por quitarte de la depresión. ¿Sí me entiendes? Y dejarte en lo que es el estándar, que es la eutimia. ¿De acuerdo? O sea, el eutímico. Eso es lo que se trata. Ajá. Entonces, para ya concluir. Primera, las pláticas van a, la siguiente sería el 2 de marzo, porque como siempre me voy de vacaciones, ¿sí? Me voy de vacaciones y regreso el 20 y tantos, no voy a estar en México, entonces la siguiente sería el 2 de marzo. ¿Qué sería de plática? Esquizofrenia y bipolaridad. Ok, esquizofrenia y bipolaridad. Vamos a hacer estas diferencias, porque ¿cuántos no están en el inter de que no sabemos qué somos? ¿No? Eso sería. Ya después vamos, si ahorita Napoleón da el temario, ¿no? Para que les demos el temario. La conclusión en esta ocasión es, las enfermedades mentales son muy difíciles de diagnosticar. Y más aún, muy difíciles de entender que la tenemos. ¿Sí? Es un problema para uno mismo y para la familia. Porque quien sufre las repercusiones del estado maníaco o hipomaníaco es la familia. Porque quien va a recibir la agresión es la familia, al principio, ¿no? Que esta dificultad para identificarla, por eso nos sirven pláticas como esta para decirnos, pues yo sí he caído en estados hipomaníacos, o yo sí he tenido estados ya más allá de la hipomanía y la manía. Que entendamos que estas enfermedades, si las sabemos entender, las vamos a manejar mejor. Desafortunadamente no existe cura todavía. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay cura todavía, como tampoco hay cura para la diabetes. Yo siempre lo relaciono con la diabetes para que veamos que estas enfermedades son enfermedades médicas. ¿Sí me entienden? Porque si le llamamos enfermedades psicológicas, nos confunde aún más. Que todas estas enfermedades, ¿sí?, requieren tratamientos. Ajá, por especialista, que a lo mejor en primera instancia en una depresión voy a requerir una psicoterapia y en una esquizofrenia un tratamiento, pero que la mayoría de las enfermedades requieren el tratamiento de las dos cosas, la psicoterapia y el fármaco. Que desafortunadamente en México o en el mundo no existe la posibilidad de la psicoterapia. Es muy difícil que nos den psicoterapia si no tenemos lana. Y hoy en día la psicoterapia me la están cobrando en 1,000 pesos la sesión.
pues mejor me deprimo, porque si no me deprimo económicamente, ¿sí me entienden? Entonces, la idea es el fin de estos talleres o pláticas o como le llamemos, es esto, ¿no? O sea, entender, las preguntas son bienvenidas, para que preguntemos, nada de que hay, ¿no? El clásico, tomen su floxetina para la próxima, para que si alguien pregunta así, nada, ¿no? Salen todos con su neurosis interna que todos llevamos dentro. No, es para preguntar y eso. Generalmente las vamos a hacer de 2 horas, entonces de 10:30 a 2:30 el próximo 2 de marzo. Y siguiente función a las 4:30 a las 6:30. El siguiente función. No. Que la camarita esa que ya no tiene hasta la gorro, si la tengan para 2 horas, no podemos interrumpir ahí. No, pues ya estamos tratando, pero... Ni siquiera lo hicimos, porque no se puede, vamos a estar, a ver, nos vamos a corte, ¿no? No se puede. Lo peor es que te avientas lo mejor cuando está fuera la cámara, Carlos. Me inhibo, porque tengo fobia social. Entonces es eso, ¿no? Cualquier pregunta, todo, estamos dispuestos. Sí. Ya sé qué es lo que me pasa. ¿Qué es lo que, cómo te diré? Te pone Por ejemplo, rojo el déficit de pelo. atención. ¿Cuál es el químico que trabaja negativamente para, O sea, ¿qué neurotransmisor? Le voy a traducir a Margarita. ¿Qué neurotransmisor está implicado en el déficit de atención? ¿Ah, qué dijiste? Ya dijimos. Se quedó dormida Margarita. ¿Qué? La dopamina. No dijimos que el bloqueo de dopamina a nivel cortical da una alteración en la atención. ¿Sí me entienden? Entonces, la dopamina tiene que ver. Los niños que tienen el trastorno por déficit de atención, no porque toman Aldol, sino porque nacieron con un problema en la corteza prefrontal y entonces no se establecen bien las sinapsis dopaminérgicas, se les dan el famoso Ritalin. Y el Ritalin es un medicamento que aumenta la dopamina a esos niveles. Es una El metanfetamina. estratera también, entonces está involucrada la dopamina y la noradrenalina, que no hablamos hoy de noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina, y entonces el estratera va a aumentar la noradrenalina, porque la noradrenalina tiene que ver con la dopamina. ¿Sí? Perdón. ¿Los problemas de la tiroides también tienen algo que ver con la dopamina o...? No, los problemas de la tiroides se ha visto que están más relacionados con los trastornos afectivos y ansiosos. Y no ¿cómo se dice? ¿Interfiere con la dopamina o con el buen funcionamiento de la dopamina o eso? ¿Producción? No, pero se ha visto que el paciente con hipotiroidismo tiene más riesgo de depresión. Porque alenta el metabolismo, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Lo psicosomático, ¿hay alimentos, hay dietas que ayuden, que prevengan, que como doctor recomienda? No. Nada que ver. El omega 3. Y metanfetaminas más baratas que el Ritalin. El bipolar. Metanfetaminas más Sí, baratas que con el pródromo de Ritalin. esquizofrenia, el omega 3, pero no hay evidencia concluyente de que funcione. Hay estudios con omega 3, con ácido, con estos omega 3, el salmón, ¿no? Pues coman salmón diario, tampoco. Esa era una... Pero sí, los omega 3 son los alimentos que más se relacionan. Un niño que es diagnosticado con síndrome de tensión, digo, con déficit de atención, tiene es más propenso para después tener bipolaridad o esquizofrenia. Bipolar. Se ha asociado mucho el déficit de atención con bipolar. De hecho, hay muchas veces que es un mal diagnóstico, que es bipolar y se les da déficit Ahí de hay que ver si es atención. mal diagnóstico. Sí. Segunda, si fue bien buen diagnóstico, sí tiene más riesgo de ser bipolar. Ahora, entendiendo que la mayoría de las enfermedades en psiquiatría Son inventadas. son comórbidas. Pues, O sea, ¿qué quiere decir? DSM. Que no nada más tengo una. Entonces, el paciente que tiene esquizofrenia no nada más tiene esquizofrenia, puede tener un trastorno de ansiedad, aparte, puede tener depresión, aparte. Entonces, no porque tenga ya el diagnóstico, ya no puede tener otro trastorno, diabetes, que también vamos a ver esquizofrenia y bipolar y diabetes. Esa es mi duda. En esta plática dices enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad, pero yo entiendo
que es toda una, como una gama, entonces, ¿por qué esas dos? ¿Cuál es la Bueno, ¿por qué esas dos? Porque aquí mis patrones son de dos asociaciones, una de asociación de esquizofrenia y otra de asociación de bipolar. Y entonces me tienen amenazado con grabación. De enfermedad que no sea de bipolar o esquizofrenia. No, porque estas pláticas van encaminadas a esas dos enfermedades que además son las enfermedades, no las principales, no las No, pero son las frecuentes. tres, pero son las tres bases que puso Kraepelin. No, defiendo, no. Son el paradigma de la psiquiatría. La esquizofrenia siempre es el paradigma en donde surgen todas las investigaciones a partir de la esquizofrenia y el bipolar. Pero es porque estamos en dos asociaciones. Obviamente que es más frecuente el trastorno de ansiedad. Sí. El trastorno de ansiedad es el trastorno más frecuente en psiquiatría, donde hay fobia social, pero vamos a Y es hablar comórbido. de esquizofrenia y trastorno de ansiedad en alguna ocasión, dándole más énfasis a ese trastorno de ansiedad. Pero sí, tiene razón. En otras pláticas, cuando vamos a escuelas, pues vamos a platicar más del trastorno de ansiedad. En porque son de las dos asociaciones. Por eso me encamino más a la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Hay pláticas, o hay aquí, creo que grupos de demencia. Y entonces ya se va encaminando hacia demencias. ¿De acuerdo? Y una pregunta nada más para saber si estamos en lo correcto o no, pero por ejemplo Kraepelin definió 3 enfermedades únicamente mentales y el DSM inventó un montón. No inventó. Inventó. No, yo creo, no, la verdad yo creo que no están inventadas. Creo que nos hemos dado cuenta, es muy fácil. Es que la esquizofrenia es tan heterogénea que no puede ser una misma enfermedad. Son un grupo de enfermedades que las hemos puesto en eso. Igual el bipolar. ¿Sí? A mí el bipolar tipo 2 y el tipo 1 no se parecen entre sí. Y de que existen. Ahora, Y de que haya aumenta. sobrediagnóstico es otra cosa. Ajá. Esa es otra cosa. Pero las enfermedades como tal del DSM-4 son estadísticamente significativas. Pero ahí tienes el DMB, la enfermedad psiquiátrica no clasificada. Que Todo caen mucho. todo el mundo está clasificado como enfermo mental. Porque cada caso debe ser un caso especial. Y pero tenemos que ponerles diagnóstico para ir encaminándonos hacia un tratamiento. Antes, cuando no había el DSM, los manuales, ¿qué pasaba? Se diagnosticaba esquizofrenia 2 veces más que en Europa, en Estados Unidos. Entonces, ¿en ¿a poco en Estados Unidos más esquizofrenia? No, era la forma de diagnosticar. Hoy en día, y esto es real, el 60 o 70% de los pacientes psiquiátricos caen en nuestros criterios diagnósticos del DSM-4. Todos, No, no todos. casi. El 60 o 70. Un 30% no cae ahí. Cierto. Y esos son los pacientes que decimos, ¿qué tienen? ¿Sí me entienden? Ahora, la psiquiatría, la neurología y todas, pues son ciencias en pañales, ¿no? Yo no te puedo decir, seguro lo sabemos todo. Y entre más conocemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener la humildad de decir, no lo sé. Sí. Ahora, un 60-70%, lo bueno, sí caen en nuestros criterios y sí responden a los tratamientos. Eso sí ¿No? ya es más. Sí. Doctor, bueno, yo es la primera vez que asisto a estas pláticas. Ajá, Nosotros venimos de Ciudad Juárez. ajá. Mi hijo empezó con problemas bueno, nosotros creíamos que la ganadería de la Adolescencia. adolescencia. Perdón, eso es muy común. Sí. Y definir entre la adolescencia y la enfermedad está en chino. Está en chino, ¿eh? Ahora, cuando se sale más allá, es cuando tenemos que... Yo digo, no hay que pecar de exagerados a veces. Y entonces si yo digo, mejor lo llevo a que me lo valore. Inclusive el mismo psiquiatra puede decir, es adolescencia. Y 2 años después, fue una enfermedad psiquiátrica. Hay un estado que se llama pródromo. Pródromo. El pródromo es que algo está fallando, pero no sabemos qué. Y hay que dejar al pródromo. Ahora, dar tratamiento como para esquizofrenia al pródromo no es lo más conveniente, porque un 30% de los pródromos sí se hacen esquizofrenia, pero un 70% no.
2 años ese pródromo que te vire a ser esquizofrenia. Y hay pródromo de bipolar que no está estudiado. Seguro hay pródromo de bipolar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante, pero sí cuénteme. Entonces mi hijo, él empezó, bueno, por la rebeldía de que le decimos, no vas a salir, o con fulanitos, no, con tal, no vas a salir porque nos vamos así y así, y él salía, porque él salía, y si lo reteníamos, pues hubo etapas en que, bueno, a nosotros nos veía como sus fieles enemigos. Después cuando nos empezamos a llevar con el psicólogo, él decía que nos veía con ojos de demonios a todos, o sea, a toda su familia. O sea, de hecho, hasta ahorita mi hijo dice que su familia somos los primeros que le queremos hacer daño. Pues sí. Que siempre confabulamos contra él. Nosotros hemos recibido agresiones de parte de él. La primera agresión que fue contra su papá y se le fue con un cuchillo. Gracias a Dios que el cuchillo entró en la puerta y no en el cuerpo de mi esposo, ¿no? Alcanzó a cerrar la puerta. Otra vez mi esposo recibió a los de la Afore en la puerta, ¿verdad? Para lo de su Afore, y cuando entró mi hijo lo agarró a golpes porque le dijo que a los de la Afore no pasaba de diciembre, que en diciembre se lo iba a echar, por decir así, ¿verdad? Y a mí un día hablando por teléfono, o sea, cuando yo terminé de hablar, también me agarró a golpes y me dijo, o sea, me empezó a decir, oye, pendeja, pues, ¿por qué dices sí? ¿Por qué dices no? Y después le digo, pues es que estoy contestando, pero se me fue a golpes. ¿Ahí qué está pasando? Falta de juicio. Está distorsionando la realidad e interpretándola de una manera paranoica. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, estas interpretaciones continuas, pues nos hablan de un estado psicótico. ¿Se me entienden? Porque uno puede decir así, y ella interpreta que eso quiere decir que además combinó con otro que hicieran así, dice, no, pues estos dos ya se están poniendo de acuerdo para darme en la torre. Esto es una psicosis. Sí. Y oía que cuando se bañaba, oía que iban a entrar por él a matarlo, oía que la gente pasaba y que hablaba mal de él, si íbamos en el camión, nos decía que toda la gente salía a su vida. Ajá. Total que para nosotros tan larga, mi hijo, me lo diagnosticaron varios doctores allá, que él tenía esquizofrenia paranoide. Entonces, de hecho, antes de llegar nosotros aquí el 13 de diciembre, él había estado 8 meses internado, porque nos ofrecían que tanto el cuidado como la psicología, estar al pendiente del psiquiatra, total que no recibió nada de eso. Desgraciadamente allá está muy pobre, no hay personal capacitado para recibir esa ayuda, ni enfermera, ni, o sea, no hay hospitales. Los hospitales que hay allá desgraciadamente son infrahumanos, o las casas de cuidado son de una manera infrahumana. Entonces, lo que no queríamos nosotros es que nuestro hijo estuviera encerrado sin hacer nada. Él empezó con olanzapina, valproato, o sea, le han ido cambiando. Cuando nosotros íbamos aquí traía risperidona, levonormacina, clonazepam, pero en esta última crisis que él tuvo, él malinterpretó se puede hacer una discusión entre mi esposo y yo, o algo que reclamaba mi esposo, cuando mi esposo me decía que yo quiero una mujer, no nada más que la retrastes, plancha, etc. Cuando yo quiero una mujer así, pues se le fue encima a su papá, porque le dijo, o sea, oye, ¿quieres otra mujer si aquí tienes a mi mamá? Entonces, ¿qué le está fallando ahí? No, y otra cosa. El gen. No. O sea, ahí que está fallando cuando él dice, y esto es muy común, por eso lo tomo este ejemplo, cuando él dice, yo quiero otra mujer, Sí. haciendo como una metáfora de decir que quiere una mujer diferente, ¿no? Y él interpreta que quiere otra mujer, ¿qué le está fallando? La asociación está disasociando. No, Está... la cognición en cuanto a cómo estructura las ideas, con un pensamiento muy concreto. Uno de los problemas principales de estos pacientes es que tienen
llegan a conclusiones con pensamientos concretos. ¿De acuerdo? Entonces hacen como una... Y ellos mismos a veces hacen la metáfora y se la creen. Por ejemplo, una paciente, ¿cómo llega a la conclusión de que su mamá no es su mamá? Llega de la manera siguiente: se está desmayando, está en el baño, se está desmayando y le dice mamá, y como no llegó la mamá, es que no es su mamá. ¿Sí? O sea, llega a la conclusión y ahora ella cree que esa señora, así le llama, no es su mamá. Oye, ¿pero por qué? Pues yo me estaba desmayando, le hablé a mi mamá y no llegó, por lo tanto ella no es mi mamá. ¿Sí me entienden? Eso, y entonces llegar a esa conclusión fue igual. Quiero otra mujer. No, ¿cómo? ¿Sí? Y entonces lo agrede el papá. Ajá. Entonces, al final de cuentas, es un paciente que si está teniendo estas características no está controlado. Entonces, pues ahorita, de hecho, le digo, nosotros llegamos a la crisis, o no sé si está bien la palabra. Yo creo que está en episodio. Ajá. Y fue una interpretación dentro del episodio. Porque inclusive cuando yo lo traje al Fray Bernardino, ahorita está en el Fray Bernardino, que estábamos esperando que nos pasara la consulta, él me dijo, es que tú eres una tonta, no es crisis. Digo, entonces déjame investigar si es crisis, porque ya oía que los doctores decían que entraba en crisis. Pero me dices que tú eres una tonta y no sabes nada, porque esta no es una crisis. Entonces, mi preocupación y pues todo lo que hemos pasado, porque vamos pasando muchas cosas muy tristes en cuanto a todo esto, yo estoy así como que en el principio, porque bueno, ya está ahí, ya le cambiaron el medicamento, que le volvieron a la valsartina, al valproato de magnesio, le mandaron a hacer un cerebral. Yo traía también una resonancia magnética de allá, pero me dicen que mi hijo no tiene esquizofrenia paranoide, que es autismo. Entonces haga cuenta que yo estoy así como que... Y aparte me dicen que trae retraso mental cuando él estudió hasta el segundo semestre de bachiller. Difícil, ¿no? Que sea retraso mental. Entonces, pues yo, haga cuenta que yo estoy bueno, perdida. Ok, aquí sí la dificultad. Un paciente autista generalmente se manifiesta sus síntomas desde el desarrollo. Sí. No, es muy raro que un paciente autista pase desapercibido hasta lo del bachillerato. Eso es raro. Sí existe un autismo que se llama Asperger. Pero también se nota. Sí, pero existe. Pero de todas maneras hay características. Ahora, la esquizofrenia, dentro de los síntomas de la esquizofrenia hay un síntoma que se llama autismo. ¿Sí? O sea, Bleuler, cuando pone a la definición de esquizofrenia, dice: estos pacientes tienen autismo, ambivalencia, aplanamiento y mala asociación de ideas. Y son las 4 A's de Bleuler. ¿De acuerdo? Entonces, el autismo puede ser dentro del contexto de la esquizofrenia. Por otro lado, pacientes que tienen autismo sí pueden tener esquizofrenia. O sea, no descarta que tenga un autismo tipo Asperger y que tenga esquizofrenia. ¿De acuerdo? No está descartado eso. Yo creo que por todo lo que usted narra, me parece una esquizofrenia. O sea, me parece, no lo conozco al paciente, pero me parece que es una esquizofrenia. Independientemente de cuál sea el diagnóstico, el tratamiento que le están dando es para esquizofrenia o para la psicosis. Independientemente que esa psicosis sea por el autismo, sea por la esquizofrenia, hay que quitar la psicosis porque está interpretando mal ese paciente. ¿Sí me entienden? Ya que sea esquizofrenia no sé qué, o esquizofrenia tal, o eso ya déjelo a nosotros. ¿Sí me entienden? Que digamos, porque es muy común que les cambien diagnósticos y que tengan una historia de miles de diagnósticos. Entonces yo digo, bueno, al final de cuentas, lo que nos interesa es controlar los síntomas que están perjudicando al paciente y a los familiares, que es la psicosis. Yo ahí me iría mucho en la psicosis. ¿Sí? El síntoma cardinal es la psicosis, está interpretando mal
el paciente las cosas. Y ahí sí puedo decir que está psicótico, ¿de acuerdo? Entonces está psicótico ese paciente, por lo tanto requiere un antipsicótico. Si ya le dieron Risperdal, si ya le dieron olanzapina y no ha funcionado con ese, es candidato y ya va a haber una plática de clozapina. Clozapina es el medicamento que es de verdad una chulada para el paciente con esquizofrenia, incluyendo, estamos viendo que para el paciente bipolar. ¿De acuerdo? La clozapina de verdad les cambia la vida, y lo dirá Margarita, ¿no? A muchos de los pacientes. Margarita empezó su fundación porque los pacientes tenían clozapina. Y era como pueden funcionar en talleres, como no están descontrolados. Quien quiera creer que le voy a quitar la clozapina y va a estar el paciente bien, no es real. Los pacientes, hoy en día, el mejor medicamento se llama clozapina. ¿Es muy peligroso? Sí, es muy peligroso. Pero vale la pena intentar la clozapina. Ya lo vamos a ver en otras.